¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los psicólogos alemanes en una fiesta? Nosotros tampoco, pero igualmente te vamos a contar lo que creemos. Hoy hablaremos de los psicólogos alemanes influyentes en el siglo XIX y XX, que lograron cambiar el área de la psicología con sus innovadores experimentos, resaltando en especial sus logros y cómo este campo de estudio no sería lo mismo sin ellos. La idea general del video es mostrar a los psicólogos alemanes perdidos del siglo XIX y XX de una manera más didáctica y divertida. De esta manera, el video comenzará con la dinámica de que 5 de los psicólogos alemanes que más han aportado a la psicología cognitiva han sido invitados a una fiesta perdida, así como ellos. Siendo esto así, los psicólogos serán presentados uno por uno como los invitados y se hablará de ellos a partir de los rasgos de su personalidad y datos históricos que nos podrían hacer una idea de cómo estos psicólogos se comportarían si de verdad fueran a una fiesta. Entonces, se presentarán rasgos de su carácter como autoridad en la fiesta y a partir de ello se hablará de los principales aportes que hicieron. Serán incluidos Fechner, Ebbinghaus, Brentano, Stumpf y Kulp. Para comenzar con esta celebración, vamos a hablar de la psicología experimental y su importancia en este campo del conocimiento. De este modo, la psicología experimental es una disciplina científica que se enfoca en el estudio de diversos procesos psicológicos y logra hacer esto implementando el conocido método experimental. Esta disciplina tiene bases empíricas, a diferencia de otros métodos psicológicos de la época, y su mayor expositor fue Johann Crüger. El primer invitado de la noche será Gustav Fechner. Este increíble físico y filósofo llegará a la fiesta sumamente depresivo y con la vista un poco afectada, debido a que se lastimó los ojos por un experimento que pretendía investigar las sensaciones visuales que continúan cuando el estímulo ya no está. Esto, aunque comenzó siendo probado con un foco, creemos que Fechner muy posiblemente se tomó en serio cuando las fiestas decían hasta que salga el sol y comenzó a probar su teoría de los estímulos viendo directamente a esta estrella gigante de fuego. Ya sabemos el resultado de eso. Sin embargo, hizo más de 40 trabajos a lo largo de toda su vida. Algunos de estos tocaban temas sobre la medición de la corriente eléctrica, la visión del color y las postimágenes positivas, además de su famoso libro Elementos de la psicofísica, el cual sería su tema favorito para hablar en la fiesta, ya que tenía un inmenso interés por esta rama científica. Este término de la psicofísica hace referencia a la investigación de la relación entre el mundo físico y psicológico, examinando nuestra sensación a los estímulos y la forma en la que las variaciones en estos afectan nuestro modo de percibirlos. Luego de su pequeño incidente con el sol, Gustavo comenzó a estar interesado por la poesía y la metafísica. En este orden de ideas, Fechner quería comprobar si había relación alguna entre la mente y lo material. Para lograr esto, se guió por las investigaciones de Weber sobre el tacto, las cuales decían que 1. Los estímulos débiles no son tan perceptibles como los intensos, y 2. Entre más pesado un objeto, mayor deberá ser la diferencia con el otro objeto para notar que se trata de dos cosas distintas. Es decir, si un objeto pesa 30 kilogramos, el otro deberá pesar 33 kilogramos. Pero si un objeto pesa 90 kilogramos, el otro deberá pesar 99 kilogramos para que el sujeto perciba una diferencia. Partiendo de esto, Fechner hizo una fórmula que decía que la sensación es igual a una constante multiplicada por el logaritmo de la intensidad física de los estímulos. Para que los borrachos de la fiesta entiendan mejor, la fórmula hace referencia a que, a mayor magnitud del estímulo, mayor deberá ser la intensidad para producir una diferencia perceptible en el sujeto. Fechner no solo probó que la mente y lo material sí están relacionadas, sino que también contradijo a grandes como Wundt y Comte, quienes decían que la mente humana no puede medir su propia actividad. Definitivamente Fechner y Weber merecen un brindis en la fiesta, porque con las investigaciones y teorías que hicieron en el campo de la psicofísica, guiaron a muchas personas para estudiar la ciencia y la percepción. Concluyeron que las sensaciones sí se miden y que si el cuerpo calloso se separan dos, se tendrían dos conciencias. Además, inspiraron a otros psicólogos alemanes como Hermann Ebbinghaus a estudiar la psicología con procesos mentales complejos como la memoria, el juicio, el aprendizaje y la imaginación. Ahora tenemos a Hermann Ebbinghaus. Nos preocupa un poco este invitado. Es tan meticuloso y tan cuidadoso con todo que probablemente inspeccionará esta fiesta de arriba abajo. Ebbinghaus fue la primera persona en exitosamente estudiar la memoria. Con su famoso experimento de las sílabas sin sentido, logró conocer aspectos de la memoria nunca antes descubiertos. Tal vez sea mejor que lo conozcamos un poco antes de hablar de sus increíbles experimentos. Este psicólogo alemán tuvo una historia bastante misteriosa. En medio de sus estudios, tuvo que servir al ejército prusiano entre 1870 y 1871. Al volver de su servicio, fue maestro y tutor,
Viajaba entre Inglaterra y Francia ejerciendo estos trabajos. Ebbinghaus no tenía compañeros que lo ayudaran con sus procesos académicos, tampoco tenía maestros a los que pudiera acudir. Hacía todo solo, lo cual explica por qué está tan alejado en esta fiesta. Bueno, volvamos a lo importante. Un día normal, Ebbinghaus decidió caminar por la ciudad de París, donde se encontró con un puesto de libros usados. Entre todos los libros que pudo haber cogido, le llamó la atención uno en específico, que habrá sido el comienzo de su vida como psicólogo experimental. Encontró el libro de Fechner llamado Elementos de la psicofísica. Al leer la descripción de Fechner sobre la psicofísica, se inspiró y pensó que la psicología, al igual que la psicofísica, podría ser una ciencia natural por aparte y utilizar procedimientos como los de Fechner para aplicar a procesos mentales complicados. Años después, escribió un libro llamado Fundamentos de la psicología, y este estaba dedicado a Fechner por ser su inspiración. Ebbinghaus era un investigador muy meticuloso y detallado. Sus primeros experimentos los concluyó en el año 1880, pero decidió pasar los siguientes 3 años replicando sus experimentos y calculándolos de tal forma que no hubiesen errores. O sea que ya había acabado su experimento y decidió volverlo a hacer todo para asegurarse de que todo estuviera bien. De este experimento escribió una monografía llamada Memoria. Debemos recalcar que tanta fue su dedicación que todos sus experimentos fueron hechos por él sin ayuda de maestros o compañeros, ya que no tenía concesiones ni recursos. Su experimento mayor es comúnmente llamado sílabas sin sentido. Él mismo creó sílabas sin definiciones mediante la permutación de 19 consonantes, 11 vocales y 11 consonantes, en ese mismo orden. Logró crear 2.299 sílabas distintas, sin definiciones, claro. Podía hablar fluidamente alemán, inglés, francés, estudió latín y griego, y aún así hizo su mayor esfuerzo para tener sílabas que no tuvieran definiciones en estos idiomas. Estas sílabas fueron las que él utilizó para estudiar la memoria, para que no hubiera ninguna relación entre él y lo que tenía que memorizar. Se dice que la idea de las sílabas sin sentido vino del cuento de niños Alicia a través del espejo. Hay un poema dentro del cuento que está escrito sin sentido y con palabras sin definición. Miren. Brillaba, brumeando negro, el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, van errando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas murgiflaba. Volviendo al experimento, la falta de familiaridad de Ebbinghaus y las sílabas era perfecto para su investigación, donde resolvió diversas cuestiones como la cantidad de material a memorizar y el tiempo, al igual que el esfuerzo que le tomaba. Ebbinghaus leía en voz alta las sílabas y las repetía y registraba el tiempo con un metrónomo. Después anotaba la cantidad de repeticiones antes de poder decirlas fluidamente. Llegó a la conclusión que mientras el número de repeticiones incrementaba, el tiempo necesario para reaprender las sílabas después de 24 horas disminuía. También investigó el efecto del tiempo en la memoria y se aprendió 104 sílabas que logró resolver o recitar perfectamente después de tiempos variados. Creó la siguiente fórmula. Todo esto para poder calcular el número menor de repeticiones de aprendizaje con relación a mayor puntuación de almacenaje. Como pueden ver, Ebbinghaus llevó a cabo uno de los mejores experimentos de la era de la psicología. Investigó la memoria, nunca antes explorada. Y nuestro siguiente invitado es Franz Brentano. Nacido en el año 1838 en Marienburg, Alemania. Su familia fue bastante distinguida. Su padre fue un escritor. Su madre quería que Brentano fuera sacerdote, lo cual será importante después en su desarrollo de la vida académica. Estudió en la Universidad de Berlín, filosofía, y también estudiaba los trabajos de Aristóteles. Los trabajos de Aristóteles lo dejaron impresionado. Pasó toda su vida explorando las enseñanzas de la filosofía y temas de psicología. Brentano se transfirió a la Universidad de Múnich y fue influenciado por Johann Joseph Ignaz von Dollinger. Dollinger era un gran maestro, pero importante para Brentano porque era un teólogo e historiador de la Iglesia Católica. Esto, al igual que los deseos de su madre, hizo que Brentano se motivara a ser sacerdote. Para el año 1864 se ordenó como sacerdote finalmente,
y en el año 1866 aceptó ser conferencista en la Universidad de Wurzburgo. Le fue muy bien, se convirtió en un maestro bastante popular, pero esto lamentablemente no se mezclaba bien con su vida monástica. Los dominicos no apoyaban las órdenes sacerdotales de la Iglesia Católica, lo cual creaba bastante disputa entre su vida profesional y su vida como sacerdote. Ese conflicto lo afectó bastante. No sabía qué quería hacer, si estar por el lado de la Iglesia Católica o seguir con su profesión. Terminó abandonando ambos. En el tiempo donde no tuvo algo que hacer, escribió La psicología desde un punto de vista empírico. Este libro resultó muy exitoso. Se casó poco después y volvió a la facultad de la Universidad de Viena, donde trabaja antes como maestro, pero con un rango más bajo. La psicología de Brentano era empírica, se basaba en la experiencia, la cual debía ser analizada con reglas y principios de lógica antes de ser utilizados como conocimientos psicológicos. Esta era una distinción muy importante contra Wundt, ya que ambos eran como si fueran enemigos. Todo en Wundt se centraba en la experiencia. Él no analizaba las observaciones y tampoco creía en los principios de la lógica. Otra distinción entre estos dos era la probabilidad de que cambiaran sus sistemas. Las observaciones empíricas de Brentano se analizaron con principios y con lógica. Él no creía que fueran a cambiarse las verdades que descubría, por lo que nunca expandió sus libros, mientras que Wundt iba expandiendo y escribiendo más en forma que cambiaba lo que descubría. Tercero, la psicología de Brentano buscaba estudiar las acciones y los procesos mentales como tal, mas no los productos de esas acciones. Las tres clases de actos mentales que estudió Brentano fueron la imaginación, el juicio y el amor contra el odio. Él creía que los actos mentales incluían sensaciones y conexiones con el pasado, lo cual hacía posible que tengamos ideas de un objeto cuando no los podemos ver. Por ejemplo, si ahora uno dice, imagínate una vaca rosada, vamos a lograr imaginar una vaca rosada. También concluyó que un acto mental puede tener como objeto otro acto mental, en el sentido de que ideas sobre ideas, juicios sobre juicios y sentimientos sobre sentimientos eran posibles. La última cosa que descubrió es que los actos mentales se pueden mezclar entre sí, como cuando escuchamos una canción que nos gusta. Esto causa placer. Brentano decía que el placer resulta de actos mentales de ver y escuchar, no de sensaciones. La última distinción entre Wundt y Brentano es la introspección u observación interna. Brentano creía que era imposible analizar observaciones internas, mientras que Wundt sí creía que era posible. Él iba en contra de Wundt, el padre de la psicología, pero le fue muy bien en su desarrollo de la psicología. A continuación tenemos un invitado muy especial, su nombre es Carl Stumpf, un hombre un poco inseguro con sus increíbles habilidades musicales, pero con una determinación gigante para el estudio de la psicología y sus diferentes ramas. Suponemos que en esta gran fiesta de conocimiento, Stumpf no estaría muy interesado en una simple conversación sobre el aprendizaje, sino que se divertiría un poco más haciendo demostración de sus extensos experimentos, los cuales marcaron la psicología como se conoce hoy en día. Para empezar, nos gustaría hablar de este distinguido académico empezando con un dato simple de su vida, y es que, como fue mencionado anteriormente, Stumpf se le daba naturalmente el tocar instrumentos y componer música, habilidad que desarrolló durante su infancia y en la cual demostró un nivel prodigioso para ser tan solo un niño. A pesar de su talento, al convertirse en adulto, Stumpf decidió tomar otro rumbo y terminó en el área de la psicología bajo la tutoría del maestro Franz Brentano, el cual le enseñó a ver el mundo desde un punto de vista empirista y a basarse en la experimentación en lugar de depender de anécdotas y teorías verbales. Con este nuevo conocimiento en mente, Stumpf quedó flechado por el empirismo y continuó siendo un fiel empirista durante toda su trayectoria psicológica. A pesar de su fuerte apoyo por esta doctrina, Stumpf también sostenía algunas ideas nativistas, como su idea sobre la percepción de la profundidad de los objetos, donde argumentaba que aunque contáramos con los músculos necesarios en nuestros ojos para poder percibir la profundidad, era la acción innata de interpretar esa profundidad la que de verdad importaba en este caso. Ya sabiendo un poco más de las visiones de esta gran figura, podemos comenzar a hablar sobre sus logros a lo largo de su vida profesional. Pero antes de comenzar es importante recordar que se decía por ahí que Stumpf no era un psicólogo por definición, sino más bien un fenomenólogo, practicante de una ciencia que él mismo nombró y en la que participó activamente durante toda su vida. A pesar de esto, Stumpf siempre se consideró psicólogo y usó sus diferentes conocimientos en la fenomenología para incluirlos en las ciencias psicológicas, creando grandes cambios y descubrimientos en ambos campos hasta hoy en día.
Los experimentos y estudios fenomenológicos de Stumpf se enfocan más que todo en explicar fenómenos como los tonos, los colores, las imágenes, entre otros, los cuales podían ser tanto imaginarios como sensoriales, y eran llamados fenómenos preparatorios por el mismo Stumpf. Entre los fenómenos mencionados hubo uno que llamó la atención del musical Stumpf, quien hizo mayor énfasis en lo que vienen siendo los tonos, los cuales eran parte del mundo musical que Stumpf aparentemente había dejado de niño, y que ahora retomaba para medir en cuestiones de consonancia, disonancia, melodía, etc. El estudio de los fenómenos preparatorios le llevó una buena cantidad de tiempo, pero fue suficientemente inspirador para que documentara todo el proceso en su libro Psicología del tono y para que declarara que la experiencia psicológica está dividida en dos partes, la primera siendo el estudio de los fenómenos mencionados anteriormente y la segunda teniendo como centro procesos como el ver, escuchar, el percibir y el pensar. Con el último punto en mente, cabe resaltar que Stumpf le daba una buena cantidad de importancia, ya que siempre creyó que el propósito de la psicología era usar todas estas herramientas para analizar y aprender de los actos humanos y los efectos que tienen en la mente. Para ir cerrando el increíble recorrido que hemos tenido con nuestro particular invitado, cabe resaltar que Stumpf se dedicó a otro tipo de proyectos a medida que pasaron los años, entre los cuales existieron experimentos como aquel que pretendía medir la atención en un auditorio, el desarrollo de miedos y habilidades como el lenguaje de niños, así como también el desarrollo musical de pequeños prodigios, entre otros. Tendremos que despedirnos de nuestro huésped y agradecerle por introducir tantos conceptos nuevos a la hora de la psicología e innovar con su potente creatividad y dedicación. Le damos las gracias por la psicología de los tonos, los conceptos de sensaciones sensoriales y por la manera en la que la psicología se acerca a los niños de manera más personal que antes. Este increíble sujeto, Oswald Cook, definitivamente sí era el alma de la fiesta por su rebeldía y determinación. Además, probablemente estaría en la mitad de la fiesta contándole a los demás los descubrimientos que hizo al hacer algún experimento. Culp estudió historia, sin embargo, fue inspirado por el trabajo de Wundt a tal punto de ser su estudiante y próximamente colega. A pesar de la gran amistad que tenían Wundt y Culp tenía un punto de vista acerca de la psicología totalmente diferente al de Wundt. Incluso hacía experimentos que desafiaban sus fundamentos. Todo un rebelde, ¿no? Esta diferencia entre estos personajes se vio todavía más marcada cuando Culp escribió un libro supremamente opuesto a todo lo que para Wundt representa la psicología. Culp lo titula Perfil de la psicología y este se vuelve todo un éxito. Sin dudarlo, la historia de Culp y Wundt sería el chisme principal de la fiesta. Profundizando entonces en el chisme, su mayor diferencia radica en que Culp quería desarrollar una psicología general positiva que incluyera fenómenos complejos como pensar, juzgar, recordar y dudar, mientras que Wundt creía que esto era imposible debido a que estos fenómenos iban más allá de los métodos experimentales y que pertenecían a la psicología social. Como dijimos que Culp también era muy determinado, comenzó a hacer experimentos con sus alumnos en la Universidad de Wurzburgo para desarrollar la psicología con fenómenos complejos y alejarse cada vez más de las creencias de Wundt. Por ejemplo, en cuanto a pensar, 2 de sus estudiantes hicieron un experimento para mostrar la naturaleza cualitativa de las asociaciones. En este, se concluye que los seres humanos sí pueden hacer asociaciones complejas y detalladas, a diferencia de lo que crea Wundt. Por otro lado, en cuanto al juicio, hicieron decir a varios sujetos cuál creían que era el objeto más pesado y cuál era el más liviano. Los sujetos acertaron en su respuesta, sin embargo, no sabían cómo habían llegado a ella. Siendo esto así, se concluyó que el significado y la imagen son elementos diferentes en la experiencia mental, opuesto a lo que Wundt decía acerca de que para juzgar se necesitaban sensaciones, imágenes y sentimientos. Por último, en cuanto a recordar, Culp y Bryan le mostraron algunas tarjetas a varios sujetos y les decían que recordaran ciertos aspectos debido a que se les iba a preguntar por ellos después. Al interrogar a los sujetos finalmente, Oswald se dio cuenta que los sujetos recordaban casi a la perfección los aspectos que les pidieron memorizar. Sin embargo, cuando les preguntaban por otros aspectos extras, estos no los tenían tan claros. Como conclusión, dijo que la abstracción de los elementos deseados se basa en actos mentales, creándose un nuevo término referente a estos elementos deseados memorizados llamado aprehensión. En general, todo lo que realizó Culp, además de dejarnos un chisme repleto de drama y diferencias, le fue de gran ayuda a psicólogos contemporáneos para estudiar la psicología cognitiva.